Hoy vamos a hablar de propósitos. No sé si les ha pasado, pero muchas veces nos preguntamos por qué y para qué estamos aquí. Así que invité a un hermano que admiro mucho. Howie, ¿cómo estás? Bien, Samuel, gracias por la invitación. Bueno, quiero que nos cuentes un poco de ti, quién eres, en qué trabajas, familia, ministerio. Bueno, mi nombre es Howard de la Cruz, soy cartagenero de nacimiento, estoy casado, felizmente casado, gracias al Señor, dos hijos, contador público de profesión, también una licenciatura en teología, apasionado por la cosmovisión cristiana, pero sobre todo una persona que entiende que el Señor ha puesto para servir a su prójimo y bueno, aquí estamos tratando de servir a nuestro prójimo. Bueno, qué bueno. Y el propósito de hoy, como mencionaba al inicio, es que hablemos efectivamente del porqué, del propósito de nuestra vida. Entonces, para iniciar, me gustaría preguntarte, en tu vida, a lo largo de toda tu vida, tu juventud, ¿hubo algún momento en el que sentiste como, no sé qué hacer con mi vida, no tengo propósito, para qué estoy aquí? Y cómo evolucionó esa situación. Sí, definitivamente en mi vida hubo un momento coyuntural en donde eh, había como un sinsentido, pero hay un tema particular y es el hecho de que precisamente hubo un momento coyuntural en mi vida que fue a la mitad de mi carrera, en este caso a la mitad de mi carrera como contador público. Ahí fue donde empecé a sentir como problemas en cuanto, digamos, a propósito de mi vida, porque antes de eso, pues yo vivía una vida normal y digamos que yo vivía el día a día y lo vivía teniendo en cuenta, digamos, lo que traía el día. Entonces, supongamos, yo hacía deporte y pues yo sentía que, sin darme cuenta, no, hacía deporte y entendía que eso hacía parte de mi propósito. Estaba con mis amigos de colegio y yo entendía que eso hacía parte de mi propósito. Pero precisamente a la mitad de mi carrera, cuando empezó el componente fuerte de mi carrera, porque de primero a cuarto semestre era un tema como de epistemología, de historia de la contaduría, de principios del derecho, entonces era todo un tema como medio de letras, ¿no? Pero cuando empezó el componente sólido de mi carrera, que fue el tema ya financiero, contable, presupuestal, matemático, estadístico, entonces ahí yo empecé a tener un conflicto y era precisamente por el hecho de que, digamos, a mí me iba muy bien toda mi vida en todo lo que tenía que ver el aspecto de comunicación, escritura, etcétera, y no tanto el aspecto matemático, o sea, no era un tema como que me apasionaba mucho. Entonces, en quinto semestre, pues yo empecé a tener un conflicto bien complejo, a tal punto que, pues, yo pensé seriamente en dejar la carrera, es decir, en retirarme a la mitad de la carrera. Entonces, creo que también fue una provisión de parte del Señor, porque al yo manifestar que quería retirarme de la carrera, hubieron unas personas que me aconsejaron y me dijeron que independientemente de que si me gustaba o no, pues terminara la carrera, pero yo no me quedé tranquilo, sino que yo dije, bueno, no puede ser que se supone que yo estoy estudiando una carrera que va a ser mi propósito de vida, yo sienta como esta animadversión por la carrera, como este conflicto. Entonces yo paralelamente tomé la decisión de terminar la carrera a punta de fuerza, a punta de pulmón, pero de la mano empecé a hacer como un proceso de descubrimiento o tratar de descubrir mi propósito. Ya yo entendía que mi carrera no era mi propósito, simplemente era como una herramienta para yo poder proveer a mi familia, proveerme a mí mismo, pero no lo veía como que que iba a ser mi propósito de vida. Entonces, desde quinto semestre de mi carrera profesional, empecé este ejercicio de tratar de descubrir cuál era el propósito por el cual yo había nacido. Genial. Y de hecho, conecta mucho lo que nos cuentas con un libro que me estoy leyendo, porque se evidencia mucho que las personas literal empiezan a poner su identidad o su propósito en su trabajo, en su deporte y en otras cosas, cuando lo que es
la realidad y lo que plantea este libro es, nuestro propósito proviene primeramente de nuestro creador. No podemos saber para qué fuimos creados si no ponemos a Dios primero. Y mencionabas precisamente que Dios usó este momento coyuntural en tu carrera para mostrarte ese propósito. Entonces, ¿qué papel jugó Dios, Jesús y nuestra creencia en este propósito que Él te empezó a mostrar? Bueno, jugó un papel, pues, trascendental, fundamental, en todo el sentido de la palabra, porque precisamente, pues, empecé a moverme en esa dirección. Y bueno, y en ese momento de mi vida, pues, lo único que se me ocurrió fue tratar de buscar un libro que me pudiese direccionar un poco, con respecto a esa empresa, a ese proyecto que yo quería desarrollar, y era conocer mi propósito. Entonces, recuerdo que compré un libro de un autor que se llama Rick Warren, que se llama Una vida con propósito, algo así. Y entonces empecé a leer ese libro que traía como un reto, no sé de cuántos días, que había que leer un reto diario. Sí, sí, de 40, ¿sabes? Y ahí empecé, pero es increíble porque uno se da cuenta que en la medida que uno se va moviendo, eh, según el entendimiento que uno tiene y las herramientas que uno tiene a la mano, de la misma manera el Señor le va dando dirección a uno. Por ejemplo, yo empecé a leer ese libro, y en ese libro, ya al final, si mal no recuerdo, porque eso fue hace muchos años, él recomendaba como una bibliografía. Y dentro de esa bibliografía que recomendaba, él recomendó algo que a mí particularmente me llamó la atención, porque yo pues no podía entender que un aspecto espiritual se podía tocar un tema como medio contable o de riqueza. Entonces, por ejemplo, él citó una herramienta como que el banco, el banco de la chequera de la fe de Spurgeon. Entonces, yo obviamente pues no sabía quién era Spurgeon, pero me llamó la atención eso del banco de la chequera de la fe. Y el banco de la chequera de la fe, él lo relacionaba como con un método devocional. Entonces, cuando entré a internet a buscar el banco de la chequera de la fe, pues me topé con una página web que se llama www.spurgeon.mx. Entonces, había una persona en México que había documentado durante muchos años el ministerio de Charles Spurgeon. Entonces, ahí me topé con las doctrinas de la gracia, de los sermones de Spurgeon, y ahí se abrió un portal, pues, impresionante, respecto a todo lo que se refiere a la iglesia, dentro del ala de la Reforma Protestante. Entonces, fíjate que, eso me llevó a conocer la fe reformada. La fe reformada me llevó a conocer la cosmovisión reformada o bíblica, y la cosmovisión reformada o bíblica me llevó a conocer de que como un ser creado por Dios, pues Dios me había creado con un propósito particular, y ahí apelamos a la primera pregunta de la Confesión de Fe de Westminster, que nos dice que cuál es el propósito principal o fundamental del hombre. Y el propósito principal o fundamental del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y todos los textos que están ahí anexos a esa pregunta y esa respuesta, pues me llevaron, en mi caso particular, a entender, ojo, porque cada persona es particular, hacer un ejercicio de introspección y en retrospectiva, a poder entender de que desde mi niñez Dios me creó con unos dones, unos talentos muy puntuales, con unas pasiones muy, y que esos dones y esos talentos no estaban ahí porque sí, no, esos estaban ahí precisamente con el propósito de que pudiera, uno, descubrirlos, dos, desarrollarlos, pulirlos y usarlos para la gloria de Dios y para el beneficio de mi prójimo. Increíble eso, como el hecho de empezar a acercarte a Dios como de una manera más regular por medio de las meditaciones, te llevó a empezar a ver esos eventos en la providencia que Dios estaba poniendo, que te decían, oye, es como por este lado, tienes esta carrera, esta es mi cosmovisión, y llegas a juntarlos para, para dar a lo que vives hoy en día.
que es aplicar tu carrera, pero también servir a otros con, con esa sabiduría que el Señor te da. Y sin duda alguna, el tiempo se nos queda muy corto para seguir profundizando y es probable que tengamos que tener más charlas como esta, pero seguramente en nuestra audiencia en este momento tenemos quizá un joven o alguna persona que en este momento no tiene muy claros sus propósitos, ¿sí? Que quizás no sabe si decidirse por este o no este trabajo, carrera, o incluso que trabaja, estudia, pero no sabe por qué lo hace o para qué lo hace. ¿Cuál sería ese último consejo de este episodio que le darías a esa persona para como que empiece a tener claridad y a ordenarse en este aspecto? Bueno, yo creo que lo primero que uno puede aconsejar es que uno siempre tiene que estar cerca en una relación genuina e íntima con el Señor. Primero eso. Dentro del contexto de esa relación genuina e íntima, orar. A veces como a la persona le suena como trillado el hecho de orar. No hay que orar para estar en comunión con el Señor. Segundo, tercero, el agradecimiento. Hay que agradecer al Señor por lo que tenemos hoy, por su providencia. Entonces, si por ejemplo tienes un trabajo hoy que de pronto no es muy de tu agrado, agradece por el trabajo de hoy, porque en el contexto de ese trabajo de hoy estás sirviendo a Dios. Si estás sirviendo a Dios, si estás sirviendo a tu prójimo. Eh, y que nunca dejes de, de, de explorar, es decir, nunca podemos dejar de hacer ese ejercicio en donde tenemos que conocernos a nosotros. Dios nos hizo de una manera muy particular. O sea, ningún ser humano en la historia de la humanidad se parece a otro. O sea, somos únicos e irrepetibles, con unas características muy puntuales, con pasiones, deseos, talentos, dones, etcétera, dados por Dios como un regalo. Entonces, una de las tareas fundamentales que tenemos que hacer es empezar a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Hacer ese ejercicio de conocernos a nosotros mismos. Entonces, por un lado, si estoy trabajando o estoy estudiando porque es lo que la providencia de Dios nos ha traído, tratar de hacerlo de la mejor manera para la gloria de Dios, pero paralelamente trabajar en ese ejercicio de conocernos a nosotros mismos y primero mirar cómo podemos conectar esos dones, esos talentos, esas pasiones con lo que estamos estudiando o en definitiva empezar a girar el timón a otra habilidad o a otra cosa que podamos hacer con base a esos dones y esos talentos que ya hemos descubierto y empezar a desarrollarlos. Entonces, primero, como para resumir, nunca dejar de tener una relación con Dios es fundamental, orar. Tercero, agradecer, hacer lo que tenemos a la mano de la mejor manera, pero no dejar de lado que el proyecto más importante es poder conocernos a nosotros mismos y esos regalos que el Señor nos ha dado en forma de dones, talentos y habilidades. Wow, qué increíble. Realmente en este tiempo que hemos podido compartir, siempre hemos puesto en el centro que si no tenemos una relación personal con el Señor, pues no vamos a saber qué hacer. Así que muchas gracias por tu tiempo, Howie. Vamos a tener que volver a charlar para seguir con esta conversación y gracias a todos los que nos han escuchado. Si a alguno le ha sido útil o conoce a alguien que podría impactar grandemente este mensaje, les ruego que lo compartan. Y para finalizar, quiero dejarlos con esta reflexión. Y es que no podemos tener propósito en nuestra vida si primero no tenemos una relación con aquel que nos creó. Así que muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos a la próxima. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Samuel. Bendiciones a todos.